La prehistoria del territorio continental europeo, de las islas mediterráneas y de las grandes islas atlánticas, como Gran Bretaña e Irlanda, es por lo general bien conocida y enseñada en nuestro país. Sin embargo, salvando algunos yacimientos emblemáticos, hay un vacío de conocimiento en relación con la prehistoria de las islas Orcadas y Shetland. Pues para intentar rellenar esta laguna, contamos hoy con Jesús Jordá Pardo, que es profesor en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. Profesor Jordá, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, Clara. Bueno, para entrar en el tema que nos ha traído hoy aquí, quizás sería necesario situar a ambos archipiélagos en el mapa. ¿Dónde se encuentran situados exactamente estas islas? Las Islas Orcadas y Shetland son dos archipiélagos del Reino Unido pertenecientes a Escocia, que marcan el límite entre el Océano Atlántico y el Mar del Norte. El primero, las Islas Orcadas, o Orkney Island, está situado a 16 kilómetros al norte de Escocia, realmente muy cerquita de Escocia, y lo forman unas 70 islas, de las cuales solo 20 están habitadas. El segundo, las Shetland, está formado por un centenar de islas, de las que 16 están habitadas y se encuentra algo más alejado de Escocia, a 80 kilómetros de las Orcadas, a 170 kilómetros de Escocia y a 300 de Noruega. Las Orcadas tienen una población actualmente en torno a los 21.000 habitantes y las Shetland ligeramente superior a 22.000. Bueno, pese a formar parte del territorio europeo, su prehistoria es poco conocida en España, tanto a nivel general como entre los estudiantes universitarios. ¿A qué puede deberse ese desconocimiento? Sí, como bien dices, Clara, la prehistoria de estos dos archipiélagos, quitando algunos yacimientos claves para la prehistoria del Reino Unido, es poco conocida en nuestro país. Y resulta curioso que además sea poco conocida por estudiantes, licenciados y graduados en historia. Esto es debido a la importancia que en general dan nuestros manuales universitarios de prehistoria universal al desarrollo de los tecnocomplejos y las culturas continentales y, sobre todo, a partir del Neolítico, a las culturas del Mediterráneo. Nuestros estudiantes aprenden a fondo la prehistoria de las islas del Egeo y del Mediterráneo, pero apenas tocan el primer poblamiento de estas islas del Mar del Norte. Bueno, Jesús, pues para entrar en materia, ¿cuándo tuvo lugar el primer poblamiento de estas islas? En ambos archipiélagos la presencia humana comienza hace unos 9.000, 7.000 años, antes del presente, en el periodo denominado Mesolítico, es decir, el momento que sigue al Paleolítico Superior y precede al Neolítico, protagonizado por grupos de Homo sapiens que todavía tienen un modo de vida cazador-recolector, que incluye además la pesca y el marisqueo entre sus actividades de subsistencia, si bien son escasos los sitios de estos momentos en ambos grupos de islas. Destaca el yacimiento de la isla de Stronsey, al norte de las Orcadas, donde se han localizado instrumentos de siles junto con acumulaciones intencionadas de este material a modo de reserva de materia prima. También hay indicios mesolíticos en la Shetland, si bien es el periodo peor conocido en estas islas. En general, se trata de campamentos estacionales vinculados a la obtención de recursos para la subsistencia, ya sean animales, vegetales o geológicos. Bueno, y tras esta primera ocupación humana durante el Neolítico se produce la ocupación de Orcadas y Shetland con importantes evidencias tanto de poblados como de enterramientos y otros elementos simbólicos muy relevantes, ¿no? Sí, en efecto. A partir de hace unos 6.000 años, el Neolítico entra con fuerza en estas islas, de tal modo que en las Orcadas se han localizado unos 3.000 lugares con evidencias neolíticas. Bueno, es un número muy elevado, ¿no? ¿Cómo son estas evidencias? Pues hay evidencias de todo tipo, Clara. En primer lugar, existen granjas neolíticas en las que se cultivaban cereales y se pastoreaba ganado. En la Shetland no solo se conservan las cabañas que constituían las zonas de habitación y almacenaje de estas granjas, sino que también se conservan las parcelas agrícolas, puesto que un aumento en la humedad al final del Neolítico obligó a sus habitantes a abandonarlas, al ir siendo invadidos estos campos por el avance de la turba. A partir de entonces, en la Shetland se abandonó la agricultura para ser sustituida por la actividad ganadera, las famosas ovejas que desde entonces ocupan esas islas y que son las Shetland que conocemos ahora. Las que dan esa lana tan estupenda para los jerseys, ¿no? Sí, pero además de estas granjas dispersas por el paisaje de Orcadas y Shetland se encuentran los poblados. El poblado más conocido y que sí forma parte del contenido de los manuales universitarios en nuestro país es el poblado de Skara Brae, descubierto en la temprana fecha de 1861, al quedar los muros de las casas expuestos tras una tormenta marina.
Se trata de un poblado agrícola y ganadero actualmente al borde del mar, pero que en el momento de su actividad se encontraba alejado de este unos centenares de metros. Tiene una edad comprendida entre 5.300 y 4.200 años antes del presente, y en él se han detectado 2 momentos de ocupación separados por una etapa de abandono. Está formado por un conjunto de 10 estructuras semienterradas en el terreno, la mayoría de ellas casas con hogar, central para el fuego, una alacena con estantes adosados a la pared y celdas de almacenamiento, así como pequeñas cámaras con función de dormitorio. Las casas tienen una planta redondeada, separadas unas de otras por estrechos corredores, y sus muros están formados por mampostería de grandes cantos planos obtenidos en las cercanas playas, mientras que las cubiertas estarían configuradas por ramas de pequeños árboles y arbustos cubiertas con bloques de turba. Si bien Skara-Brae es el poblado más conocido, existen otros muchos por las Orcadas y también por las Shetland de este periodo neolítico. Pero además de estas evidencias de la vida cotidiana, en estas islas hay importantes estructuras de enterramiento y de significado simbólico, ¿no? ¿Podrías hablarnos de ellas, Jesús? Sí, en ambos archipiélagos se construyeron importantes estructuras de enterramiento de 2 tipos principales. El primero de ellos es una cámara funeraria subterránea, construida con muros de mampostería a la que se accede por un estrecho pasillo subterráneo que atraviesa el muro y desemboca en una cámara principal, de la cual salen pequeñas cámaras separadas por lajas de piedra en posición vertical, que a modo de nichos contienen los enterramientos. Algunas de estas estructuras son las llamadas Tomb of Eagles, tumba de las águilas, o Tomb of Otters, tumba de las nutrias, datadas hace 5.000 años. El otro tipo de enterramientos son los llamados cairns con cámara, cuyos ejemplos más representativos es el Cairn of Maesowe. Estas tumbas, de forma más o menos circular y construidas con gruesos muros de lajas de arenisca, forman imponentes montículos que destacan en el llano paisaje de las Orcadas. Al Cairn of Maesowe se accede por un pasadizo de unos 10 metros que termina en 3 subcámaras con paredes de sillería que se van cerrando hacia el techo por aproximación de hiladas, y que cuentan también con elementos de soporte con grandes lajas de arenisca puestas verticalmente. A 800 metros al oeste se encuentra un monolito de piedra tipo menhir que el 21 de diciembre al atardecer proyecta su sombra sobre la puerta de acceso a la tumba, penetrando los rayos solares hasta el fondo de la cámara interior. Esta tumba está datada hace unos 5.000 años y se utilizó durante cientos de años, durante varios siglos. Cabe destacar que fue respetada por las culturas siguientes, incluidos los vikingos, quienes entraron en su interior y realizaron grabados de runas en sus paredes, lo que podrían ser los grafitis que actualmente también se hacen en otros sitios. Además de estos enterramientos, existen otros elementos simbólicos dispersos por el territorio de Orcadas y Shetland. Son las piedras hincadas de gran tamaño, tipo menhir, tanto aisladas como en agrupaciones, conocidas como standing stones, como las de Stemnes, y los círculos de piedras, como el llamado Ring of Brodgar, ambos en Mainland, la isla principal de Orcadas. El anillo de Brodgar es un círculo formado por 60 piedras, de las que 27 se encuentran en pie, de hasta 4,5 metros de altura y rodeadas por una zanja circular de 10 metros de ancho y 3 de profundidad. Se data en torno a 4.000-4.500 años antes del presente. Otra piedra hincada de gran tamaño es la de Boar de la Stubel, que se encuentra en la Shetland. Bueno, y tras las numerosas evidencias arqueológicas de la vida rural durante el Neolítico y los monumentales círculos de piedras y tumbas megalíticos, la Edad del Bronce no es precisamente rica en construcciones destacadas en estas islas. ¿A qué crees que es debido? Bien, posiblemente durante la Edad del Bronce las grandes tumbas neolíticas en muchos casos se siguen utilizando, y los lugares de culto, como pueden ser los círculos de piedra, pues también. Lo que ocurre es que en la Edad del Bronce, hace 4.200, 2.800 años, el poblamiento de la Edad del Bronce de Orcadas y Shetland no destaca precisamente por sus restos arqueológicos frente a los del Neolítico, o los que veremos luego de la Edad del Hierro. Lo que tenemos de este periodo de la Edad del Bronce corresponde sobre todo a pequeñas edificaciones que forman poblados, similares a los del Neolítico, en los que se documentan además áreas de la nueva actividad metalúrgica, como ocurre en el asentamiento de larga ocupación de Haslof, situado en el extremo sur de la isla principal de la Shetland. En este poblado
Sobre las cabañas neolíticas aparecen otras de la Edad del Bronce de planta circular, edificadas en piedra, y junto a ellas la zona de fundición de bronce. En cuanto a las tumbas, son mucho más modestas frente a las anteriores, pues se trata de pequeñas cistas de piedra alejadas de los grandes núcleos megalíticos. No obstante, hay constancia de que los lugares ceremoniales de los círculos de piedras y piedras hincadas se siguen utilizando en estas épocas. Bueno, Jesús, después de la Edad del Bronce, de nuevo vuelven a aparecer construcciones monumentales, tanto en las Orcadas como en las Shetland. Se trata de las evidencias arqueológicas de la Edad del Hierro conocidas como brocs. ¿Qué nos puedes contar de estas construcciones? Sí, la Edad del Hierro, a partir de hace unos 2.800 años antes del presente, se manifiesta en las Islas Orcadas y Shetland con unas construcciones que también son características de las costas de Escocia. Se trata, como muy bien has apuntado, de los llamados brocs. Estos son poblados amurallados de casas adyacentes entre sí que rodean una gran torre central, con un diámetro en conjunto de entre 20 y 30 metros, construidos enteramente a partir de lajas de piedra superpuestas. La línea de muralla exterior suele estar protegida por un foso y a su interior se accede por una única puerta fuertemente defendida por bastiones y cuerpos de guardia. Entre la muralla y la torre central, el terreno está completamente ocupado por viviendas de planta circular, ovalada u oblonga, contiguas entre sí. Cada una de estas casas cuenta con una o dos puertas de acceso y su interior está estructurado alrededor de una gran cámara central, de la que salen pequeñas cámaras radiales separadas por muros de mampostería y grandes lajas verticales, de tal forma que el aspecto desde el aire es de una rueda, por lo que reciben la denominación de wheelhouses. Estas paredes radiales servían para soportar la cubierta de brezo y turba, dada la no existencia de árboles de gran porte en las islas en este periodo. De esta forma se configuraban espacios de forma triangular que podían ser fácilmente techados. Estas cámaras se destinaban, en función de su tamaño, a dormitorios y almacenamiento de productos. La cámara central, en ocasiones también compartimentada con tabiques formados por lajas de piedra hincadas, se dispone alrededor de un hogar central, limitado por piedras largas y enlosado con lajas, cerca del cual se encuentra un depósito limitado por lajas que pudo servir para contener agua, fermentar líquidos o incluso para conservar el marisco y el pescado. El hogar central evacuaba los humos a través de una abertura circular en la cubierta de turba superior. El número de viviendas varía entre menos de una decena a una veintena como máximo en el conjunto de los brocs, ¿no? Finalmente, la torre circular central de los broc es una estructura monumental con forma de tronco de cono que en determinados broc, como el de Mousa, conserva 14 metros de altura. Al igual que las estructuras domésticas, está construida en mampostería de lajas de piedra, con muros de 4 a 5 metros de anchura que contienen en su interior una o dos escaleras helicoidales que dan acceso a los varios pisos con los que cuenta el broc y llegan hasta su borde superior. Por las huellas que aparecen en los muros, los forjados de los 2 o 3 pisos con los que cuentan estarían realizados con troncos de árboles, muy posiblemente traídos en barcos desde la península escandinava. La torre estaba estructurada alrededor de un gran hogar central, con salida de humos abierta en la parte alta de la misma, dado que las diferentes plantas estaban perforadas en su centro para permitir la salida de humos. En la planta baja de la torre aparecen cámaras circulares abiertas en sus gruesos muros de diferentes tamaños, aptas para el almacenamiento de productos o también para el descanso. El hogar central, de mayores dimensiones que los de la vivienda, también tienen asociados uno o varios depósitos para líquidos limitados por lajas. En su parte superior, la torre cuenta con un estrecho paseo de ronda que permite circunvalar la estructura para otear el horizonte. Jesús, ¿y cuál es la cronología de estas impresionantes estructuras que acabas de describirnos? Pues los brocs son estructuras de la Edad del Hierro y comienzan a ser construidas hace aproximadamente unos 2.500 años, antes del presente, y perduran hasta los primeros siglos de nuestra era, más o menos hasta el siglo V. En algunos de estos brocs se han encontrado materiales romanos, probablemente fruto del comercio, pues no hay indicios de ocupación romana en ellos ni en las Islas Orcadas y Shetland. Hay brocs, como el de Haslop, situado en el extremo sur de la isla principal de la Shetland, que se construyó sobre un emplazamiento neolítico y de la Edad del Bronce, y con posterioridad al broc se siguieron construyendo cabañas por los vikingos, una granja medieval y una mansión, incluso hasta un palacio renacentista ahora en ruinas.
Bueno, parece increíble. Y a la vista de la compleja estructura de muralla, poblado y torre, ¿cuál era la función de estos brocs? No cabe duda de que se trata de poblados fortificados estructurados alrededor de una gran torre central. Las funciones del poblado son las propias de un asentamiento permanente, con zonas dedicadas a la cocina alrededor de un fuego, zonas de almacenamiento, zonas de realización de manufacturas y zonas para dormir. En cuanto a la torre, su funcionalidad es más imprecisa. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los broc, de los que en Escocia y en las islas hay más de 1,5 centenar, se encuentran en la línea de costa, tanto en las costas atlánticas como en las del Mar del Norte. Y además, entre ellos hay intervisibilidad. Por otro lado, todo el conjunto de poblado y torre se encuentra protegido por una muralla y un foso. Por tanto, no cabe duda de que se trata de poblaciones fortificadas, dotadas de una torre que permitía las comunicaciones con los broc contiguos y con los barcos que se acercaban a la costa. Además, la existencia de cámaras de almacenamiento en la base de la torre puede significar que éstas fueran estructuras de uso comunal, donde se protegieran los bienes de consumo, si bien también podrían interpretarse como símbolos de poder de un personaje principal que lideraría la comunidad del poblado. En este sentido, las hipótesis permanecen abiertas, si bien está claro su función defensiva y de comunicación visual. Bueno, Jesús, has comentado antes que los romanos no llegaron hasta aquí. ¿Cuándo finaliza la prehistoria en estas islas? Es una buena pregunta, puesto que el poblamiento de los broc termina entre los siglos II y V de nuestra era y durante todo este tiempo los romanos no tienen presencia en ella, porque los romanos no llegan a establecerse en las islas. Pero sí son descritos estos broc por los geógrafos y se han documentado objetos romanos en algunos de ellos, sobre todo en Escocia. En estos siglos oscuros de decaimiento de los broc son los pictos, habitantes de Escocia, los que llegan a las islas desde el sur y dejan grabados en piedras tipo estelas, con representaciones de guerreros con lanzas y espadas. A partir del siglo VI, el cristianismo llega a las Orcadas y ya empiezan a aparecer objetos con inscripciones escritas. En tiempos de los pictos ya existía un obispado en una de las Islas Orcadas y a partir del siglo VIII comienzan las invasiones vikingas. O sea, Jesús, que podemos decir que con el cristianismo y los vikingos estas islas entran ya dentro de la historia. Has hablado de las evidencias cristianas, pero ¿qué evidencias tenemos de la presencia vikinga? Los vikingos, también conocidos como los normandos, llegan a las Orcadas y a la Shetland en sus navegaciones hacia el oeste durante el óptimo climático medieval, que les permitió navegar por el Mar del Norte y por el Atlántico Norte sin problemas. En estas islas se establecieron durante siglos, aportando una nueva lengua y una nueva cultura, y dejando un legado arqueológico importante, como son las longhouses, que son estructuras rectangulares largas y estrechas de muros de piedra y cubierta con estructura de madera y revestimiento de turba, compartimentadas en varios espacios dedicados a usos diferenciados, como espacio doméstico, espacio artesanal y espacio de almacenamiento y para mantener animales. Bueno, a la vista de lo que nos has contado, Jesús, parece que estas lejanas islas situadas entre el Atlántico y el Mar del Norte tuvieron una intensa actividad en la prehistoria, con relaciones no solo con Escocia, sino también con Escandinavia, ¿no? Sí, como hemos visto, a partir del Neolítico, el papel que juegan las Islas Orcadas y Shetland en la prehistoria europea es muy importante, pues estas islas han proporcionado sustento y refugio a las comunidades humanas durante varios milenios, y sus habitantes han mantenido relaciones e intercambios, ya fueran de materiales y productos o de ideas y modos de vida con las comunidades contemporáneas de la península escandinava, de Escocia y del norte de la Europa continental. Durante los más de 8.000 años a los que nos hemos referido, el Mar del Norte jugó un importante papel en la difusión de las nuevas ideas y los nuevos conceptos tecnológicos que iban surgiendo. Y estos dos archipiélagos son un buen exponente de estas redes que desde el Neolítico hasta la del Hierro y las invasiones vikingas se tejieron en esta zona de Europa, que a priori parece alejada de las grandes rutas de la prehistoria, como puede ser el Mediterráneo o la fachada atlántica, pero que, como hemos visto, sirvió de soporte a comunidades prehistóricas que nos han dejado un legado arqueológico muy importante.
Y te damos las gracias por habernos acompañado esta mañana para dárnoslas a conocer. La prehistoria de las Islas Shetland y Orcadas. Jesús Jordá Pardo, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara. Es un placer siempre venir a Radio UNED.